Bueno, la verdad es que soy el último, tenemos poco tiempo. Si tuviéramos más tiempo, pues podríamos hablar de un montón de cosas interesantes y yo creo que muy profundas y que realmente pues, son la esencia de la arquitectura. Podríamos hablar del valor de la elección del material, de las consecuencias de la elección de un material, podríamos hablar del hormigón, de cómo con el hormigón podemos volar, cómo con el hormigón podemos decidir cuál es su textura, cómo gracias al hormigón y al paso del tiempo y la lluvia conseguimos cosas que no podemos conseguir con otros materiales. Podríamos hablar de un montón de materiales. Podríamos hablar también del valor de lo heredado, del valor de la evolución lenta del paso del tiempo, de la herencia cultural, tradicional, de la arquitectura vernacular. Podríamos hablar de cómo en el Mediterráneo tenemos una suerte, que es que casi siempre han convivido dos tipos de espacios. Nos han ofrecido la oportunidad de trabajar con sistemas más flexibles, de convertir edificios inicialmente pensados casi a modo mineral, estático, casi cristalizado, en algo que puede cambiar. Edificios que son casi como organismos. Esto lo podemos hacer gracias a la técnica. Podríamos hablar de las ventanas los ventanales de la escuela esta cerca de París, la capacidad que tienen de transformar el espacio, a convertir un porche o una galería, que es un aula, en un porche en verano. Podríamos hablar de que esto, que tiene una condición aparentemente climática, en realidad tiene consecuencias arquitectónicas de espacio, la visión de los árboles del fondo. Podríamos hablar de un montón de cosas. Podríamos fijarnos en los niños que están medio desnudos y podríamos decir sobre esto que qué importante, qué necesario será que las personas entendamos que somos parte activa para crear confort. Podríamos hablar de lo importante y lo capaces que podemos ser los arquitectos a través de sacarle exigencia a los edificios, de detectar cuáles son los espacios que no necesitan casi nada. Encontrar ahí un momento en donde podemos bajar la exigencia, podemos reducir los sistemas y conseguir que parte del edificio cumpla con lo estipulado por la norma, pero el resto no es necesario. Las casas pompeyanas, que se parecen a los antiguos lavaderos, porque recogen el agua y lo meten en esta especie de charco que tienen en medio, no solo recogen la lluvia. Tenemos la suerte de que la arquitectura sirve para muchas cosas. Podemos recoger la lluvia, pero a la vez crear un espacio significativo, transformar, estirar, hacer más ancho, decidir materiales, decidir elementos, componer y a la vez recoger la lluvia. Yo creo que podríamos hablar un montón sobre esto. Podríamos hablar también de la suerte que tenemos como arquitectos de convivir con el tiempo, pero no del tiempo siglo a siglo, sino de muchos tiempos. El tiempo, el momento de cocción del ladrillo con el que se construyó esta catedral, que dejó rastro en cada una de las piezas. El tiempo de construcción del edificio, cuando los obreros amontonaron ladrillo a ladrillo y decidieron cómo es esta junta. Y también podríamos hablar del tiempo en mayúsculas, del paso de los años, la incidencia de la lluvia, del viento y del sol, el envejecer y la capacidad de afectar a la arquitectura como afecta a las personas. También de las capas del tiempo, de cómo en esta catedral en algún momento empezaron a revestir este zócalo ultradecorado de mármol. De hecho, el edificio estaba pensado para ser así, pero por lo que sea, y hoy en día es irrelevante el por qué, tan solo afecta a la consecuencia, esto se paró. Y siguió lloviendo y siguió haciendo viento y tal y cual. Y podríamos hablar de que alguien llegó y metió esta cornisa y el edificio quedó así, ahí está. Si vais a Boloña os encontraréis esto. Todo esto, evidentemente, gracias a la acción del arquitecto, pero sobre todo al paso del tiempo. Y esta es una suerte que tenemos. Podríamos hablar también del valor o exactamente lo contrario del primer momento, del minuto cero, en este palacio en Split, que es mejor, el inicio o el final. Es irrelevante. El final es lo que tenemos y a partir de ahí entramos nosotros y gestionamos y añadimos capas. Estas capas, consecuencia de reflexiones o de casualidades o de derribos y aprovechamientos,
lo que sea, pero tenemos esto. Las dos cosas son interesantes. Podríamos hablar también de lo irreverentes que podemos ser a veces con lo heredado, precisamente, con las preexistencias. La necesidad, y alguien usó antes esta palabra hoy por la mañana, de transformar. Debemos transformar. Nadie nos pide congelar nada. Somos transformadores. Podemos derribar, podemos añadir, debemos ser estratégicos y, sobre todo, no solo transformamos el edificio, sino que podemos transformar su uso. Bueno, en esta secuencia de blanco y negro, estas en color, pues se la ha pillado a Ramón. Y aquí podríamos hablar de por qué es en color. Porque la realidad es así, porque la luz es como es gracias a los cambios cromáticos, porque la vegetación es como es gracias al color de las hojas, pero sobre todo aquí podríamos hablar de algo que los arquitectos gestionamos y trabajamos para ello, que es en el profundo análisis de lo que va a ocurrir con los edificios. Y si acertamos y diseñamos una veranda como esta, con estas pérgolas persianas arriba, con la vegetación, no sé qué, las cosas que imaginamos ocurren, y esto es una suerte, porque en el fondo trabajamos para este futuro, pero podríamos hablar de que esto no siempre es así. Imaginamos balcones donde ver el mar, donde tomar el sol, donde hacer una paella, una mariscada en este caso, y luego llega la hija del arquitecto y ¡plaf!, se tira al agua, y el balcón, hipercontrolado por la razón de un señor arquitecto, se transforma en un trampolín. Y podríamos hablar de la suerte que tenemos de que lo impredecible siempre está ahí y que muchas veces el futuro supera lo que habíamos imaginado y lo imaginamos todo cuando somos arquitectos. Bueno, podríamos hablar de un montón de cosas, pero solo puedo hablar de un edificio. ¿Qué es este? Que son el celler de Clospachem, las bodegas, las pequeñas bodegas en Gratallops. Gratallops es un pueblo tan pequeño que cabe en una foto. Veréis que a día de hoy tiene como 2 catedrales o 2 templos. Uno es el que conecta a los hombres con Dios, por eso dicen, y el otro es el templo del vino de Gratallops, que es donde estamos nosotros. Están muy cerca, es un casco antiguo, sin nada especial, correcto. Nuestra parcela era una especie de L con este apéndice tan extraño. En la parte de arriba teníamos un frontón, un antiguo frontón, en la esquina de arriba a la izquierda, y una normativa que, como siempre, de saque nos invita a cosas extrañas. En este caso, que nos tenemos que separar del vecino, que debemos dejar un patio, que lo veis en la segunda imagen, y la transformación de un problema en una oportunidad, pues es lo que creo que hicimos en este caso, que es aislar la producción del vino, convertirlo en una caja perfecta y dejar el resto no desprogramado, porque hay programa, pero con una exigencia muy baja sobre casi todo. Con lo cual el proyecto se evoluciona y se transforma en una caja hermética masiva con un rigor alto, importante de control climático para minimizar no el consumo, sino para garantizar unas condiciones buenas para hacer vino. Y el resto, una especie de folí, una serpiente que va rodeando, que entra a lo grande y que sale por una puertecita pequeña al fondo. El edificio es muy sencillo, tiene enterrada la parte que necesita más estabilidad, que es la de las barricas a las botellas. Tiene a la izquierda, veis, esa entrada, el pasaje, la folí con casi nada, unas pocas losas con vegetación encima que van generando plataformas, algunas con uso, otras sin uso, algunas pisables, otras sin pisar. Y luego está la caja, la enorme caja donde están los depósitos, rodeada en esta sección por pequeño programa de catas de vino y algunas oficinas. Aquí veis los dos elementos. Hay cierta relación visual entre el pasaje y la sala de los depósitos. Estas son las losas que os comentaba aquí. Lo único que hicimos es protegernos del sol, de la calor, generando unas losas de hormigón
con vegetación que recogen la lluvia y la mueven lentamente y la hacen resbalar, garantizando cierto enfriamiento, frescor, nada más. Y aquí, si hacemos un zoom, empezamos a entender los materiales que teníamos dispuesto ahí, el muro que veis a la izquierda y los que añadimos nosotros, básicamente la losa y este gran espacio encima de la bodega de barricas y botellas. Este espacio funciona gracias a tres situaciones. La primera y determinante es la altura. Los depósitos, ya veis la altura que tienen, y la sala también veis la que tiene. Con una estrategia muy simple conseguimos estratificar el aire, que el caliente suba. Y esto no tenemos que hacer nada. La segunda estrategia es estos muros multicapa que veis, que luego haremos unos zooms, que lo que hacen es bajar el aire cuando se enfría. Y hay otro elemento muy importante en este edificio, que es la cubierta de agua. Luego lo veremos mejor. Estos tres elementos se combinan sin motor alguno, bueno, pequeñito motor, la bomba de agua, para... A ver si consigo señalar. Ahí estamos. Vale, muy simple. El edificio es masivo, es de ladrillo y hormigón. El aire siempre se estratifica, se queda el más fresco aquí, el caliente, a medida que se va calentando, sube. Una vez arriba tenemos dos situaciones. La de la noche, que es más lenta, el aire llega aquí, no puede subir más, se empieza a refrescar y va bajando. Ahí tenemos el agua a la vista, fuera del edificio. El agua, la noche siempre es más fría, la temperatura es más fría, con lo cual el agua se enfría un poco, pero además hay toda la bóveda celeste que durante la noche, aunque yo creo que no lo debemos notar, actúa como un radiador de frío, o sea, enfría. ¿Vale? La radiación no es exactamente o no tiene que ver con la temperatura del aire. Esto ocurre por la noche. Luego, durante el día, metemos el agua, como veis aquí, en una capa inferior, que luego la veis más bien. Esta agua está enfriando el aire que sube y una vez más enfriado, vuelve a bajar. Es decir, hay un funcionamiento de noche y un funcionamiento de día. Si hacemos un zoom, veréis un detalle importante. De hecho, hay varios detalles importantes. Siempre trabajamos con el mismo ladrillo, que lo veréis luego en las fotos. Aquí está dispuesto en forma de viga, ya lo veréis, y aquí está el ladrillo en vertical, de manera que los agujeros convierten eso en una cámara de aire transpirable, donde el aire se mueve. ¿Vale? Y fijaos con el poco espesor que tiene la cubierta. La cubierta no tiene luz que cubrir, porque va de ladrillo a ladrillo, son nada, 20-30 centímetros, con lo cual es nada, es una pieza cerámica muy fina y un planché de hormigón de unos pocos centímetros. Eso hace que la repercusión de la temperatura del agua sea casi como si estuviera tocando el aire, con lo cual funciona esta idea de intercambio de temperatura. Y esto va a los laterales y baja, se desliza por enfriamiento, sin más. Ahora, si nos fijamos, los edificios tienen historias como muy grandes y hay pequeñas historias que a veces son bonitas. Aquí la pequeña historia es estos ladrillos que veis aquí. Estos de aquí, estos de aquí. Yo os los voy a enseñar. Todo el edificio está construido con este ladrillo, que es un ladrillo acústico, pero que no está aquí por acústica, sino por las medidas, que es un tamaño castellano, 25-12 y medio, que tiene 3 agujeros, y lo que hacemos con este ladrillo es construir unas vigas que se montan en vertical, aquí ves la pieza, se montan en vertical con separadores y se llenan de hormigón. Se llenan de hormigón con 3 barras, una a cada agujero. Y luego ya se rejuntan y tal. Aquí veis una viga ya terminada. Estas vigas llegan a la obra y sirven como base para los muros de transpiración, que aquí veis cómo se organiza aquí el ladrillo. Encima de estas vigas se ponen estos muros y el aire se mueve de aquí para allá. ¿Vale? Aquí veis en naranja dónde utilizamos estas vigas. En este edificio tenía un plano para cada hilada de ladrillo. ¿Vale? Esta es una de ellas. Y aquí veis, en los códigos de arriba hay piezas enteras, que son las blancas, piezas a 3/4, que son las naranjas, piezas a media pieza, que es la amarilla, y los dinteles prefabricados, que son estas vigas. Estas vigas, que aquí no se ven en la foto, pero soportan, junto a unas cuantas hiladas que están armadas, soportan
todos los muros que van hacia arriba, que son estas 6 o 7 capas de muro. Esta es una imagen que es como la planta que habéis visto dibujada. Y aquí ya el edificio terminado con esta boca, gran boca, al lado de la iglesia de Gratallops, que es la entrada a este pasaje y sus plataformas. Desde dentro, la sala está a la izquierda, la medianera preexistente está a la derecha y las plataformas que añadimos, estas pisables, tan pisables que te puedes subir encima del pueblo y ver el Priorat, que es una región muy particular al sur de Cataluña. Aquí se ve un poco todo el pasaje, los depósitos, la dimensión de la sala y el muro existente recrecido en parte. Fijaos en el techo, de hecho creo que se ve mejor aquí, las vigas prefabricadas son todas las que veis aquí y cómo in situ generamos unas jácenas, unas grandes jácenas que soportan cada una de las vigas, todo con el mismo ladrillo. Estas son las ventanas que miran al pasaje. El pasaje, esta mezcla de lo antiguo muy poco, porque había muy poco, pero muy determinante en la generación de la atmósfera, no solo la climática, que evidentemente por inercia, sino la atmósfera perceptiva en su sentido más amplio, como lo mineral, cuando le añades vegetación y cuanto más tiempo pasa, pues todo va mejorando. Aquí en las cubiertas no pisables. Y ya llegando al cul-de-sac, que no es un cul-de-sac porque tiene una puertecita con unas gradas. Aquí básicamente hacen catas y las visitas se mueven por ahí, no llegan a meterse en la sala habitualmente. Y esta es la puerta por fuera, una imagen que podría ser una portada, pero si lo fuera, yo creo que le sacaría el marco de madera y acercaría un poco el fondo. Pero no lo sé. Hay una historia en el acabado que está encima de las piedras, que es que en verano, en agosto, un día que estaba yo en barca con David, nunca hemos ido en barca juntos un día, pero que el día nos llamaron que pararon la obra porque el alcalde no quería del ladrillo visto fuera, en barca. La obra parada, agosto. Obviamente, teníamos que revestir. Yo no sé si es mejor o peor, da igual, pero al final, como arquitectos, siempre recibimos inputs que no son quizás de nuestro agrado, porque la sensación es que siempre que has dado con una solución es la buena, pero hay cosas que te obligan a moverte, y el alcalde nos obligó a movernos, y decidimos revestirlo con no es pintura, es un mortero de cal como con grumos, con una textura muy particular, y esto nos permitió añadir algo más en la historia y la idea del edificio que teníamos. Aquí veis en esta entrada para acceder a la sala los muros, las vigas, las 6 capas vistas desde abajo, desde dentro, y esta transición por la imposición del alcalde convertida en una oportunidad de dar matices al edificio, que es este acabado de cal, y dentro el ladrillo visto como nos gusta. Y arriba una piscina, bueno, no es una piscina, es el agua que durante la noche está arriba y luego la metemos dentro. Las piscinas nos gustan en el despacho, sobre todo las que son para bañar, y con esto acabo, sencillamente para recordar que somos un equipo. Ana no sabía si pronunciar arquitectas, arquitectas, da igual. En cualquier caso es un nombre de un equipo que a veces nos bañamos en las cosas que hacemos porque sobre todo lo que nos gusta es disfrutar de la arquitectura. Y ya estoy.